mesa y a todos los radioescuchas. El día de hoy les voy a compartir esta narrativa del libro que se los voy a dar en 2 entregas, el día de hoy y la próxima semana. Y les digo que en 2 entregas porque es un libro extenso e interesante, porque nos narra la parte de la vida política estructural de México. Y cuando me refiero a estructura, me refiero que alguien que va a estar en una actividad ciudadana, pues tiene 2 opciones. Una, se mete, ingresa a un partido político, se vuelve un militante de un partido político, o se vuelve un simpatizante de un partido político, o se vuelve un abstencionista. Entonces, este libro sobre los partidos políticos en México de Vicente Fuentes Díaz, pues nos va haciendo una cronología muy interesante, porque acuérdense, amables radioescuchas, que los domingos pasados, todo el mes de septiembre, estuvimos narrándoles las etapas del movimiento de independencia. Desde antes de 1810, las diferentes etapas con Hidalgo, con Morelos, con Vicente Guerrero y con Iturbide. Y este libro le da seguimiento a esta historia política, económica y estructural de México, porque nos empieza a decir desde 1821, después de que se consuma la independencia, o se hace ese pacto, cómo los ciudadanos ya mexicanos, como una nación independiente, empiezan a participar en política. Y dice Vicente, el autor, y tiene razón, que el hecho de tener un partido político es una alta estructura intelectual y es un nivel cultural amplio cuando se tiene, por una razón muy sencilla que lo vemos ahora en el siglo XX. El deber ser es que si una persona está en un partido político, debe de conocer la historia de México, debe de conocer los principios del país, debe de conocer los logros y los fracasos de la nación para que busque en ese escenario cuál de los partidos políticos que están, pues puedan tener una vinculación con su pensamiento y con su sentimiento. Por eso los partidos políticos lo primero que ponen en sus documentos básicos son los principios y los valores. Todos los partidos políticos por ley deben de tener este documento. Cuando una persona está por convicción, por conocimiento y no por ambición y desconocimiento en un partido político, se vuelve una persona que tiene una estructura política y una claridad de lo que está pasando en su ciudad, en el estado, en el país. Por eso es muy importante los partidos políticos. Y luego, en el otro documento que viene en la estructura de partidos políticos, tiene que ver con el plan de acción. Es decir, ya sabemos los problemas que hay: inseguridad, falta de mantenimiento de calles, el problema que hay de que no hay suficientes áreas verdes, que no hay crecimiento económico, que falta infraestructura hospitalaria, que no hay una claridad en las finanzas, que hay corrupción, que hay problemas de falta de medicinas, de vacunas para niños, en fin, todos los problemas que ustedes saben que existen. Cuando uno se afilia en un partido, pues tiene que ver qué partido está promoviendo que se haga algo para resolver eso, para que haya un plan de acción para resolver los problemas que hay en la comunidad. Por eso, otra vez, el autor, Vicente Fuentes Díaz, dice, para que una persona entre en un partido político, pues debe de conocer las necesidades de la población para que se vinculen con su pensamiento, con su acción. Ese es el segundo documento que hay en un partido político. El tercer documento que existe son los estatutos de los partidos. En los estatutos está el régimen de la vida interna de los partidos. Ahí dice quién entra, por qué entra, qué es lo que debe de hacer, cuáles son sus obligaciones,
cuáles son sus compromisos y cuáles son las formas de decidir internamente sacar a alguien de un partido político. Por eso también cuando se entra a un partido político se deben de conocer estas razones, porque ahí se ve, si tú entras a un partido, que tienes que asistir a asambleas, que estás obligado a prepararte, que no puedes entrar a un partido nada más y decir, soy de este partido y ya pues en forma automática ya ser parte de él. No, tienes que estudiar, tienes que prepararte, tienes que asistir a asambleas, es una obligación cívica y además tienes que conocer internamente tus obligaciones. Si tú haces un mal acto como funcionario, como militante, puedes ser expulsado. Miren, qué tanto bien hubiera hecho a todos los partidos políticos expulsar a militantes que una vez convertidos en alcaldes, gobernadores, presidentes de la República o funcionarios, los hubieran sacado de cualquier partido político por corruptos o por ineptos, porque no supieron hacer las cosas en el pasado y en la actualidad. Sería un instrumento extraordinario de aplicación que además está en la ley, que no se hace. Y finalmente, el código de ética. El código de ética tiene que ver con los valores y los principios internos individuales de cada uno de los que están militando. Es decir, ahí se deja claro el tema de la transparencia, de la rendición de cuentas, de la importancia de tener una convicción, una emoción y no una ambición para participar en un partido político. Pues bueno, con toda esa estructura que les he contado, cuando ya se hace el movimiento de independencia, empiezan las facciones de grupos organizados. Por ejemplo, la masonería tuvo una parte muy importante en esta primera etapa y se los narraré el próximo domingo, con los ritos yorquinos y escoceses en los primeros años, en donde de parte de Europa y de Estados Unidos, de Norteamérica, llegaron estos ritos, empezaron a llegar los masones, incluso en el siglo XVIII, siglo XIX, y a través de ellos se empezó a hacer política a través de todas las congregaciones de la masonería, y muchos presidentes de la República del siglo XIX fueron masones, como el propio Benito Juárez, como el propio Vicente Guerrero, el propio Porfirio Díaz, en fin, Nicolás Bravo, en fin, muchos de los políticos que ustedes conocen en la historia estuvieron en las logias masónicas. Y también después había pues tres corrientes básicamente una vez culminada la independencia: la corriente de los iturbidistas, la corriente de los borbonistas y la corriente de los federalistas. La primera corriente de los iturbidistas, los que estaban a favor de la monarquía de Agustín de Iturbide, la que empezó en 1821 con ese año y medio en donde estuvo él como primer emperador. Los borbonistas, que querían que viniera alguien de fuera a gobernarnos de nuevo, y los federalistas, que finalmente triunfaron, que hicieron la Constitución de 1824, 3 años después, en donde decían que debería haber un régimen federal. En fin, amigos, ese es un adelanto, pues, del libro que les voy a comentar la siguiente semana, pero se los quise compartir hoy para que nos preparáramos para conocer la historia de los partidos políticos desde el siglo XIX, pasando todo el siglo XX, y los que prevalecen y permanecen ahora el siglo XXI. Esta es la recomendación del día de hoy, este es mi comentario y nos vemos el próximo domingo. Gracias, doctor, gracias por tu comentario. Nos vamos a una pausa y volvemos. Otras flaquitas o alargaditas.
La oportunidad de remodelar tu hogar está aquí. La gran venta anual de Muebles Chapa. Aprovecha 4 únicos días con 20% de descuento en todos los muebles. Sí, todos los muebles, toda la exhibición con un fabuloso 20% de descuento. Ven y admira una extensa variedad de nuevos modelos y tendencias que te encantarán. Del viernes 3 al lunes 6 de octubre te esperamos en la gran venta anual de Muebles Chapa. La oportunidad que esperabas. Obregón 3708. El fentanilo te mata, te engancha desde la primera vez y ocasiona la muerte. Una familia que se apoya y escucha está unida y te da vida. Aléjate de las drogas. Elige ser feliz. Si necesitas ayuda, llama a la línea de la vida. 800-911-2000. Gobierno de México. Para Tamaulipas, un momento ha llegado. El momento de miles de tamaulipecas y tamaulipecos de palabra y honor. Por nuestra gente, por todo lo que prometimos, hoy podemos confirmar. Cada promesa se está cumpliendo, porque nuestro corazón es lo que nos une. Juntas y juntos avanzamos en unidad. A cada idea le llega su tiempo, y el de Tamaulipas es ahora. 3 años de memorias de una transformación a la mitad del camino. Vecinos de Nuevo Laredo, este octubre el gobierno municipal tiene una gran noticia para ti. Aprovecha el 100% de descuento en recargos del predial y ponte al corriente sin preocupaciones. Sí, escuchaste bien, 100% de descuento. Corre a las ventanillas de tesorería o paga en línea y disfruta este beneficio durante todo octubre. Paga tu predial y ponte al corriente.